Buenas, continuamos con la unidad número 6 de instalaciones. Vamos a ver la parte de señalización que corresponde con la página 14 de los apuntes y tenemos que ver diferentes tipos de señalizaciones que nos encontramos a la hora de mirar las instalaciones contra incendios. La primera que vemos, quiero que rectifiquéis una cosa en los apuntes, quitar la D y añadir y activa, ¿vale? Quitáis la D y añadís activa. Fijaros, la primera señalización que nos encontramos es dónde están los diferentes elementos de protección pasiva y activa. Esa señalización suele ser roja. Hace poco cambiaron las señales y casi siempre debe de aparecer una llama en esas señales. Todas las que veáis sin llama eran las de la normativa anterior. ¿Qué tenemos también? Tenemos que saber por dónde vamos a salir y nos tienen que señalar esos caminos, esos recorridos de evacuación. Entonces, en este caso, la señalización que nos encontramos es verde, ¿vale? Quitar también la D de ahí. Y hay veces que nos encontramos planos de evacuación que dice usted está aquí y nos dice cuál es el camino para salir y que no tengamos ningún problema. Y después tenemos más que señalización, se le denominan balizamientos, que cuando se suspende el suministro eléctrico, pues debe de quedar todo iluminado, ¿vale? Entonces, normalmente quedan con señales fotoluminiscentes, hay veces que se emplean fuentes de electricidad alternativas y lo que hace es mejorar la evacuación, mejorar la indicación de por dónde tenemos que evacuar para no tropezar y por dónde debemos de ir saliendo, ¿vale? Aquí hay escalones, se marcan los escalones, cerca del suelo van indicando el recorrido de evacuación, que ahí está la puerta para salir, ¿vale? Entonces la mayoría de, bueno, todas las señales estas, si no tienen flujo luminoso propio, que hay veces que se le puede acoplar una señalización de emergencia, deberán ser fotoluminiscentes, deberán ser visibles cuando no tengamos alumbrado. Vale, pues vamos a ver el último apartado de protecciones pasivas y para ello tenemos los detectores de incendios. ¿Qué hacen los detectores? Como su propio nombre indica, detectar, pero detectar de una manera precoz, ¿vale? Si, por ejemplo, se está produciendo un incendio en un garaje y nosotros estamos todos en viviendas y no nos enteramos del incendio, que haya algo que nos avise de que se está produciendo ahí un incendio, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de detectores, dependiendo de cuándo queramos averiguar que se está produciendo un incendio. Entonces, fijaros, un incendio empieza con un estado latente, o sea, empieza a haber un poquito de calor, hay unos humos invisibles, después empiezan a haber unos humos mucho más visibles, a continuación aparecen las llamas y a continuación ya, en la última fase, ya empieza un calor intenso y empieza a propagarse, ¿vale? Lo que empezaba siendo un fuego prácticamente sin humos, termina siendo un incendio. Bueno, pues todas estas fases tienen su correspondencia con un detector, ¿vale? Los vamos a ver aquí. Fijaros, cuando hay un estado latente y los humos son invisibles, ¿cómo detectamos eso? Mediante una cosa que se llaman detectores iónicos. ¿En qué consiste? Esos detectores iónicos, bueno, es una fuente radiactiva, pero no tienen riesgo de radiactividad, ¿vale? Y lo que hacen es, ven una alteración al ser iónica y saltarían, ¿vale? Da igual, detectan partículas visibles e invisibles. No hace falta que haya ni mucho humo ni mucha, o sea, ven una alteración de las partículas del ambiente y salta. Vale, pues después tenemos los detectores ópticos, ¿vale? Que serían los de la siguiente fase, que ya hay humos visibles. Emplearíamos detectores ópticos. Bueno, pues, ¿cómo funcionan estos? Fijaros, es como si tú tienes una lente y de repente dejas de ver con la claridad que deberías de ver. Entonces, esos detectores saltan. Hay dos tipos fundamentales. Los puntuales se colocan en un sitio y cuando, lo que os digo, dejan de tener la claridad que tenían,
saltan, y después tenemos los lineales, que se emplean en grandes salas. ¿Qué pasa? Que colocamos en una pared de una sala, imaginaros un cine gigante o un teatro, colocamos en una pared una parte del detector y en la otra pared la otra parte del detector, ¿vale? Los hay de proyección, los hay de reflexión, da igual cómo funcionen, pero la cuestión es, se pone un detector en una pared, se pone otro en otra pared, continuamente, digamos que se están lanzando o detectando que hay una claridad. En cuanto detectan que esa claridad no existe porque hay un humo, entonces saltan. ¿Vale? Estos son, si le afecta en esa zona, se enterará. Este es atravesando toda una de pared a pared. Vale, ¿qué más tenemos? Fijaros, si pasamos a la tercera parte que aparecen llamas, igual, los detectores a emplear son los detectores ópticos. ¿Y qué pasa cuando ya el calor es intenso y se produce una diferencia de temperatura? Que lo que vamos a utilizar son detectores térmicos. ¿En qué consiste estos térmicos? Bueno, pues en cuanto manifiestan una diferencia de temperatura, saltan. Entonces, ¿qué tipos de detectores térmicos tenemos? Pues tenemos los que se denominan termostáticos. Termo, temperatura, estático, es que permanece fija, ¿no? Entonces lo que hacemos es que normalmente si en un sitio suele haber, imaginaros, 20 grados, en cuanto detecta que hay 30, saltaría, ¿vale? Saltarían por una temperatura fijada. Después tenemos los termovelocimétricos. ¿Estos cómo reaccionan? Esto es que si de repente se produce un cambio brusco en la temperatura, o sea que imaginaos en cuestión de 10 minutos cambia, sube 3 grados la temperatura, que eso no es normal, avisaría de que se está produciendo algo extraño ahí, ¿vale? Y después existen los combinados, que es una mezcla de termostáticos y es una mezcla de termovelocimétricos. Vale, pues visto las 4 fases que tiene un fuego, vemos los 4 tipos, bueno, mejor los 3 tipos que tenemos de detectores. ¿Y qué pasa si eso se pone, o sea, si los detectores se ponen en marcha? Bueno, pues hay elementos, saltarán los avisadores tanto acústicos como ópticos, y si no, si nosotros somos los que detectamos el fuego, pues tendremos una serie de pulsadores, ¿vale? Pulsaremos sobre ese pulsador y se pondrá en marcha tanto el avisador óptico como el avisador óptico acústico. Normalmente hay que poner acústicos. Bueno, pues es recomendable poner avisadores acústicos cuando la gente, por ejemplo, vayan protegidas con un EPI, imaginaros, están en una cadena de montaje de automóviles, el ruido es intenso, te colocas los EPI, los cascos, y de repente dejas de oír. Bueno, pues por lo menos que haya avisadores ópticos para que si no oyes la sirena, por lo menos veas la señal, ¿vale? Eso también se utiliza mucho donde haya personas sordas o con problemas auditivos.